Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Un hombre de 38 años es llevado a consulta por cambios progresivos de conducta. Su esposa refiere estallidos frecuentes de ira, estados de ánimo depresivo, insomnio, dificultad para concentrarse y pérdida de memoria. Además, en los últimos años ha presentado movimientos involuntarios, bruscos, arrítmicos y sin propósito de las extremidades y de la cara. Movimientos que aparecen cuando está despierto, pero no durante el sueño. El antecedente familiar es profundamente sugestivo. Su madre también presentó movimientos anormales y actualmente tiene demencia. Este cuadro clínico apunta de manera directa a una enfermedad neurodegenerativa autosómica dominante, con afectación característica de los ganglios basales, la enfermedad de Huntington. En el desarrollo del caso, la clave del caso está en reconocer la tríada clásica: cambios psiquiátricos o conductuales, deterioro cognitivo progresivo y corea. La corea consiste en movimientos rápidos, irregulares, no repetitivos, no sostenidos y no propositivos. Son movimientos danzantes que pueden parecer inquietud o gesticulación exagerada, pero en realidad reflejan una alteración en los circuitos inhibitorios del movimiento. Cuando esta corea se asocia con historia familiar autosómica dominante y con deterioro de funciones ejecutivas, memoria y conducta, el diagnóstico más probable es enfermedad de Huntington. La pregunta no solo exige reconocer el diagnóstico, sino identificar la estructura anatómica más afectada. En este caso, la región clave es el núcleo caudado, especialmente su cabeza, que se ubica en la pared inferolateral del asta frontal del ventrículo lateral. Esa relación anatómica explica por qué cuando el caudado se atrofia se produce dilatación aparente o agrandamiento ex vacuo de los ventrículos laterales. En la base neuroanatómica, para entender este caso con precisión, hay que ubicar mentalmente los componentes principales de los ganglios basales. El estriado está formado por el núcleo caudado y el putamen. El núcleo lentiforme está formado por el putamen y el globo pálido. Entre estas estructuras discurre la cápsula interna, que actúa como una gran vía de sustancia blanca. En un corte coronal, la cabeza del núcleo caudado se ve adosada a la pared lateral del asta frontal del ventrículo lateral. Esa cercanía anatómica es extremadamente importante para el examen, porque en la enfermedad de Huntington, la atrofia del caudado hace que el ventrículo lateral parezca más grande. Si visualizas la anatomía, el caudado queda medial en relación con el brazo anterior de la cápsula interna, mientras que el putamen y el globo pálido se ubican más lateralmente. Esta organización nos permite diferenciar estructuras cuando una imagen anatómica viene etiquetada y el examen te pide la localización de la lesión. En la base molecular y fisiopatológica, la enfermedad de Huntington es un trastorno autosómico dominante, causado por expansión de repeticiones CAG en el gen huntingtin o huntingtina en español, del cromosoma 4. Estas repeticiones codifican glutamina, por lo que se trata de una enfermedad por expansión de poliglutamina. El resultado es una mutación de ganancia de función, con acumulación de proteína huntingtina mutante tóxica. Esta proteína anormal produce degeneración progresiva de neuronas, especialmente de las neuronas GABAérgicas, inhibitorias del núcleo caudado y del putamen. La pérdida de estas neuronas altera de forma profunda el balance entre la vía directa y la vía indirecta de los ganglios basales, con predominio de movimientos hipercinéticos, lo que explica la corea. En otras palabras, el paciente pierde neuronas inhibitorias que normalmente ayudan a modular y a frenar la actividad motora. Al desaparecer esa modulación, aparecen movimientos involuntarios. Paralelamente, la degeneración del estriado y de circuitos fronto-subcorticales contribuye al deterioro cognitivo. Los cambios de personalidad, la impulsividad, la irritabilidad, la depresión y en etapas avanzadas,
la demencia. En la interpretación clínica y pronóstico, clínicamente la enfermedad de Huntington suele manifestarse en la adultez media, muchas veces entre los 30 y 50 años, con una combinación progresiva de síntomas motores, cognitivos y psiquiátricos. En la esfera motora predominan inicialmente la corea y la inquietud motora. En la esfera psiquiátrica son comunes la irritabilidad, la depresión, el insomnio, la agresividad y la desinhibición. En la esfera cognitiva se observan déficit de atención, alteración de memoria, deterioro ejecutivo y progresión hacia demencia. La neuroimagen suele mostrar atrofia de los núcleos caudados con dilatación ex vacuo de los ventrículos laterales. Aunque el diagnóstico definitivo se confirma con análisis genético, el patrón anatómico clásico en imágenes aparece mucho en las preguntas del examen. La enfermedad progresa de manera crónica y neurodegenerativa. Con el tiempo, el compromiso motor y cognitivo se intensifica, llevando a dependencia funcional. Por eso, cuando en un caso te presenten corea, cambios conductuales, antecedente familiar autosómico dominante, debes pensar inmediatamente en Huntington y luego asociarlo con atrofia del caudado. En los puntos clave, la enfermedad de Huntington es un trastorno autosómico dominante causado por expansión de repeticiones CAG en el gen Huntingtin o Huntingtina. Produce una mutación de ganancia de función con acumulación de proteína huntingtina anormal. La triada clásica incluye corea, alteraciones psiquiátricas y deterioro cognitivo progresivo. La estructura más afectada es el núcleo caudado, especialmente la cabeza del caudado. La degeneración afecta sobre todo neuronas GABAérgicas inhibitorias del estriado. La atrofia del caudado produce agrandamiento ex vacuo de los ventrículos laterales. La cápsula interna separa al caudado del putamen y del globo pálido en el corte coronal. En las preguntas, un paciente con movimientos coreiformes, irritabilidad y antecedente familiar autosómico dominante presenta deterioro cognitivo progresivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Enfermedad de Huntington. ¿Qué tipo de mutación genética caracteriza a la enfermedad de Huntington? Expansión de repeticiones CAG con mutación de ganancia de función. ¿Cuál es la principal estructura neuroanatómica afectada en esta enfermedad? Núcleo caudado. ¿Qué tipo de neuronas se pierde de forma característica en la enfermedad de Huntington? Neuronas GABAérgicas inhibitorias del estriado. ¿Qué hallazgo de neuroimagen es clásico en la enfermedad de Huntington? Atrofia del núcleo caudado con agrandamiento ex vacuo de los ventrículos laterales. En un corte coronal del cerebro, ¿dónde se localiza la cabeza del núcleo caudado? En la pared inferolateral del asta frontal del ventrículo lateral. Y recuerda, cuando un caso combine corea, alteraciones conductuales y deterioro cognitivo con antecedente familiar dominante, la respuesta central es enfermedad de Huntington. La lesión anatómica clave está en el núcleo caudado, estructura que forma parte del estriado junto con el putamen. La pérdida de neuronas GABAérgicas del caudado altera el control inhibitorio del movimiento y produce la corea. Al mismo tiempo, la degeneración de circuitos frontoestriados explica los cambios de personalidad, la impulsividad, la depresión y la progresión a demencia. En imágenes, la pista anatómica más clásica es la atrofia del caudado con dilatación ex vacuo de los ventrículos laterales, un hallazgo que debemos asociar de inmediato con Huntington. Gracias por escuchar este episodio, hasta la próxima.